¿Por qué es importante hablar de esofagitis eosinofílica? Porque es una enfermedad relativamente nueva, emergente. Muchos le llaman una enfermedad millennial. Si bien fue descrita en los años 70, recién nace como entidad reconocida en la comunidad médica en los años 90. Y posiblemente es muy importante hablar de ella porque aún es subdiagnosticada en nuestro medio. Luego, la enfermedad por reflujo esofágico es la principal causa de esofagitis crónica y, como es relativamente joven, así entre comillas beneficiada, la patología, o sea, la evidencia y la tecnología actual, debido a que la historia natural está súper bien descrita y también ha tenido un rápido proceso en los avances diagnósticos y terapéuticos, principalmente basados en estudios de raíz bastante bien diseñados, basados en la evidencia. Así quiero que vean la incidencia por 100.000 habitantes en diferentes áreas, sobre todo Estados Unidos y Europa, que se ha disparado durante las últimas décadas. Así, cuando ustedes hacen una revisión de esofagitis eosinofílica, vean que de 76 a la fecha, sobre todo de los años 90, hay un crecimiento exponencial en las publicaciones, llegando a más de las 350 y casi las 400 publicaciones durante la última década. Ahora, ¿qué es la esofagitis eosinofílica? La esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica del esófago, medida de forma inmune, no de una forma IgE clásica, debido a alérgenos alimentarios principalmente, lo cual lleva a síntomas de disfunción esofágica. Histológicamente y operacionalmente se define como una presencia de más de 15 eosinófilos por campo mayor y cuando se ha excluido otras causas de eosinofilia local y o sistémica. Así, de un epitelio, como vemos en la imagen superior, un epitelio normal, prácticamente sin eosinófilos, se forman una serie de otras alteraciones, principalmente una infiltración eosinofílica importante, a veces se llama espongiosis y otras alteraciones histológicas relevantes debido a la remodelación eosinofílica. Así, dentro del diagnóstico dijimos que teníamos que excluir otras causas de eosinofilia. Dentro de ellas tenemos la gastroenteritis eosinofílica, la enfermedad de Crohn, ciertas infestaciones parasitarias. Muchas veces la calasia puede tener eosinofilia, pero generalmente son eosinofilias más bajas. Un síndrome hipereosinofílico global, hipersensibilidad a fármaco, vasculitis y otras enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la epidemiología de la esofagitis eosinofílica, como ustedes mencioné anteriormente, la prevalencia ha aumentado de forma dramática, llegando a estar actualmente en un rango de 1 cada 2.000 habitantes de Europa y Norteamérica, pero también va de la mano con que la búsqueda también en estos centros sobre todo ha aumentado bastante. Es la segunda causa de esofagitis crónica y puede dar cuenta de hasta un 7% de las endoscopías por síntomas esofágicos, y cuando la circunscribimos a disfagia e impactación, que son sus síntomas principales, puede llegar incluso hasta estar presente en un 50% de las endoscopías de adultos que consultan por impactación alimentaria. El perfil más típico es un hombre, generalmente es 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres, generalmente que tenga alguna atopía, rinitis alérgica, asmático, alguna atopía dermatológica, entre los 20 y 50 años, con una gran alteración de la calidad de vida. Ahora, cuando vemos cuáles son las edades en las que más aumenta, generalmente, como les decía, alrededor de 20 y 50 años, sobre todo en hombres. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? La fisiopatología, como ya les he adelantado, esta es una enfermedad alérgica, principalmente alimentaria, donde el esófago, de forma relativamente aislada, reacciona con una enfermedad inflamatoria no IgE mediada, principalmente por una respuesta mediante los TH2, donde son muy importantes la interleuquina 4 y 13, que llevan a una serie de expresiones en cascada, lo cual lleva a una inflamación eosinofílica, una pérdida de la función de barrera y finalmente a una remodelación por virus. Decir que la alergia es una alergia alimentaria confinada al esófago, no mediada por IgE. Hay muchos factores en juego que predisponen que un paciente pueda tener esofagitis eosinofílica, dentro de los cuales nos encontramos la heredabilidad. Hay cierto componente hereditario. Si tenemos un padre, una madre o un hermano por esofagitis eosinofílica, tenemos más riesgo de nosotros presentarla. Hay ciertas variantes genéticas que se han visto que son más frecuentes en estudios de secuenciación de genoma completo, es más frecuente en hombres. También alteraciones del medio, como por ejemplo
atópica son factores relevantes que pueden incidir en que los pacientes tengan un mayor riesgo de esofagitis eosinofílica. Así, los alérgenos alimentarios, potencialmente también aeroalérgenos, de forma crónica al estar en contacto con el esófago, van a llevar a una inflamación que puede llevar a una remodelación y una alteración de la distensibilidad y de la funcionalidad esofágica, lo cual nos puede llevar, depende de la presentación, a un esquema de diferentes signos y síntomas. En general, los diagnósticos en población pediátrica tienen que ver más bien con vómitos, dolor abdominal, problemas de alimentación, y ya cuando se presentan en la adultez, lo que domina aquí es la impactación alimentaria, así como también la disfagia. En cuanto a la historia natural, está relativamente bien definida. Hay series grandes de pacientes que han sido seguidos por muchos años, en los cuales se ha visto que cuando se instala la infiltración eosinofílica, si no hay infiltración electrólica, persiste, no es renitente ni tampoco es cíclica, y la duración de la enfermedad tratada es el principal factor de riesgo para las fibrosis diagnósticas. Así, se propone que los esteroides tópicos y la dieta de inclusión, al llevar a una desinflamación de forma relevante, podría revertir la remodelación esofágica, depende del grado de ella, y también está muy definido que la esofagitis eosinofílica en ningún caso es una condición premaligna. Así, en el esófago normal y variando, depende de la intensidad de infiltración y los otros factores, desde que el paciente transita desde la niñez a la adultez, la inflamación eosinofílica puede llevar a diferentes grados de fibrosis, hasta fibrosis tan relevantes en los cuales hay una disfasia por una estenosis relevante del esófago, donde en general los medicamentos tienen un rol acotado y la dilatación endoscópica es el tratamiento de base. Ahora, el impacto funcional y anatómico está también bastante bien estudiado. Hay una inflamación crónica que lleva a una estenosis de forma progresiva, hasta casos tan dramáticos como el que vemos en la derecha, y también en pacientes que, si bien no tienen adaptación estructural relevante, cuando son estudios de distensibilidad con balón, se ve que los pacientes con esofagitis eosinofílica sin control de su inflamación tienen una mucho menor distensibilidad. Últimamente han aparecido varias series de trastornos motores esofágicos en esofagitis eosinofílica, y la verdad es que por cosas de tiempo no los revisaremos intensamente, pero quiero que sepan que la esofagitis eosinofílica puede dar cualquier trastorno motor esofágico de cualquier tipo, de todo el espectro, algunos más frecuentes que otros. Sin embargo, pueden incluso simular acalasia. Así que aquí en este escenario puede ser un diagnóstico diferencial extremadamente difícil. ¿Cuál es el proceso de diagnóstico de la esofagitis eosinofílica? Siempre sospechar en adultos con disfagia y impactación alimentaria, o también en el contexto de un dolor torácico no coronario. En general es infrecuente verla en pacientes con un reflujo esofágico que no responda a IBP, por lo cual las biopsias protocolizadas en busca de esofagitis eosinofílica en este escenario son controvertidas, y de hecho la última guía británica va en contra de esta posición. Siempre que sospechemos de una esofagitis eosinofílica, tenemos que pedir una endoscopia digestiva con biopsias de esófago y al menos 6 muestras. Esto ya está bastante bien estudiado, bastante bien zanjado. Todas las guías europeas, británicas y norteamericanas coinciden en ello, que la mínima de biopsias de este. Estas 6 biopsias deberían ser dirigidas a los hallazgos endoscópicos de esofagitis eosinofílica cuando existen, y si no, tiene que ser un estudio protocolizado, generalmente 3 del esófago inferior y 3 del esófago superior. Siempre recomiendo que en la primera endoscopia pidan también 2 biopsias de gástrico y 2 biopsias de duodeno, pues hay que ver que al menos el diagnóstico inicial el punto de corte para diagnosticar es mayor o igual a 15 eosinófilos por campo en biopsias, y puede ser excluido otras causas de esofagitis eosinofílica. Actualmente no se recomienda que el diagnóstico venga luego de una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones, como se hacía anteriormente. Este no es un criterio diagnóstico. Actualmente los inhibidores de bomba de protones son una herramienta terapéutica, no una prueba diagnóstica,
Pues se ha avanzado mucho en esto y los pacientes que responden a nivel de protones bajando la eosinofilia esofágica, se sabe hoy en día que son pacientes con esofagitis eosinoфílica que responden a IMP y no son enfermedades distintas, ¿vale? Entonces, tenemos un cuadro clínico, tomamos una endoscopía con biopsias, al menos 6 muestras de esófago, y si hay más de 15, mayor o igual de 15 eosinofilia por campo mayor, y se descarta los causas de eosinofilia esofágica y también sistémica, estamos ante el diagnóstico de una esofagitis eosinofílica. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Lo podemos dividir en 2 grandes grupos. Los medicamentos o los tratamientos que cambian la historia natural y que se usan de forma orgánica, y los que no cambian la historia natural de la esofagitis eosinofílica. Los que cambian la historia natural tienen que ver con medicamentos que tienden a disminuir la inflamación y tratar eventualmente de revertir la fibrosis. Y aquí tenemos los inhibidores de maprutones, los corticoides tópicos como la fluticasona o la budesonida, y también algunos biológicos que están estudiándose actualmente y han aparecido trabajos interesantes durante los últimos años. Y otra estrategia es la dieta de exclusión, tratar de, mediante una dieta estructurada, en conjunto con nutricionistas, tratar de encontrar cuál es el alimento causante. Y en los casos más severos, sobre todo en pediátrico, durante algunos tiempos también se pueden usar dietas elementales. Ahora, tenemos también la estrategia terapéutica de tratamientos que no cambian la historia natural, que son episódicos, que me han dirigido a la estenosis o disminución del calibre, que son las dilataciones endoscópicas, sobre todo cuando el paciente está con una disfagia importante o con una afasia. Así, si el paciente no tiene estenosis, usamos terapia médica o bien terapia dietaria. Y si el paciente tiene estenosis, generalmente usamos dilataciones endoscópicas y así programamos un tratamiento de mantención. El tratamiento, empezando por los inhibidores de hormoprotores, que en su relación con la esofagitis eosinoфílica, su historia comienza en los años 80 con la eosinofilia esofágica respondedora IVP, hasta las últimas guías basadas en la evidencia, donde ya se aceptó que los pacientes respondedores tienen también una esofagitis eosinofílica. No sabemos exactamente por qué. Hay estudios que desvelan un poco el mecanismo, pero todavía falta un poquito que dilucidar de cómo estos medicamentos actúan de una forma antiinflamatoria en esta enfermedad. No se está buscando su reducción de reflujo, sino que se está buscando un efecto antiinflamatorio que revierta la situación eosinofílica y desinflame el esófago. Generalmente uno comienza con doble dosis y va bajando a monodosis, en los cuales se ha visto que pueden mantener una remisión histológica de hasta 75% al año. Son fármacos seguros y deberían ser tratamiento inicial de elección cuando no estamos ante un fenotipo, por ejemplo, estenosante, o cuando no estemos un paciente que tenga una clínica extremadamente relevante donde queramos desinflamar un poquito más rápido con un corticoides tópicos. Aquí un punto importante es decir, estos son corticoides tópicos, tragados, pero para que su efecto se haga por contacto. No son corticoides sistémicos. En la esofagitis eosinofílica, los corticoides sistémicos no tienen ningún rol, no están recomendados. Las formulaciones disponibles en nuestro país son fluticasol en aerosol, en puff. Se usan puff con la indicación de que el paciente no lo inhale, sino que lo trae. Y también tenemos la budesonida. Afortunadamente en Chile podemos preparar budesonida en saliva artificial, lo cual nos da una preparación viscosa que es altamente eficaz en nuestro medio, afortunadamente, y no de tan alto costo. Y también existe una preparación comercial poco dispersable que fue diseñada para el efecto, todavía de alto costo. Los corticoides tópicos tienen una elevada eficacia en la remisión histológica y parecen ser una mejor solución que las soluciones en aerosol, las soluciones viscosas, porque tienen un mayor tiempo en el esófago y alcanzarían mayores remisiones histológicas. El efecto adverso más frecuente es la candidiasis esofágica, que se puede dar hasta del 3 al 10% de estos pacientes. Sin embargo, en general no es una candidiasis esofágica que limite tanto la vida, en la calidad de vida de los pacientes y de fácil tratamiento. Aquí tienen la evidencia, los metaanálisis, donde nos muestran que la budesonida viscosa tiene una alta eficacia, ya sea en la remisión histológica como en el manejo de síntomas. La budesonida bucodispersable, que ya les comentaba, el preparado comercial, también tiene muy buen número, tiene tasas de
de remisión histológica está el 93% global, una tasa de revisión clínica también bastante importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la budesonía que mandamos a hacer el preparado magistral? Principalmente la comodidad. Son pastillas que tú vas chupando, por ejemplo, de camino al trabajo y no tienes que estar con una jeringa midiendo los ml, tomándolo y tampoco requiere refrigeración como en la budesonía del preparado magistral. Sin embargo, la limitación al acceso es su elevadísimo costo. Aquí les quiero mostrar en el fondo la evidencia que sustenta principalmente en seguimiento de poblaciones pediátricas de la recomendación actual de las diferentes guías es que el tratamiento con corticoides tópicos sea de mantención. Actualmente no tenemos una respuesta al paciente de cuánto son los años o cuánto es el tiempo máximo o cuánto es seguro a largo plazo usarlo. No hay una respuesta definitiva. Lo que sabemos a día de hoy es que para mantener el esófago desinflamado y que no progrese esa fibrosis y disfunción esofágica deberíamos mantener el tratamiento de mantención, y eso con las series que tenemos es seguro a largo plazo, es bastante eficiente. Aquí hay un estudio en adultos, se lleva 36 meses donde la remisión histológica y la remisión clínica se mantienen y la verdad con una tasa de efectos adversos bastante bajo, principalmente en la candidiasis esofágica. En efectos adversos temido también de insuficiencia suprarrenal, la verdad es que es más importante en niños, sobre todo en niños en crecimiento. Sin embargo en adultos, si bien no hay grandes casuísticas de esta alteración, sino más bien reportes de casos, algunos expertos recomiendan monitorizar el eje adrenal al menos una vez al año para mayor tranquilidad. Ahora, dentro de los medicamentos noveles tenemos algunos biológicos como el dupilumab, que es un anticuerpo completamente humanizado que interfiere con las vías de señalización de la interleuquina 4 y 13, y se ha publicado a fines del año pasado un estudio en los cuales se demuestra que es capaz de mantener remisión histológica y mantener también remisión clínica de forma bastante importante con relativa alta seguridad en el contexto de pacientes de fondo con esofagitis eosinofílica. Solo se los quiero mostrar para que lo conozcan, posiblemente por su costo y por su poco tiempo de seguimiento no tiene un rol primario aún en estos pacientes. Sin embargo, en algunos pacientes refractarios podría ser una opción interesante a considerar. La dieta. Otro de los pilares del tratamiento que cambia la historia natural de la enfermedad es la dieta, porque si logramos con una dieta identificar cuál es el alimento que causa la esofagitis eosinofílica, si lo excluimos para siempre, la verdad es que nos olvidamos de esta enfermedad. Tiene ausencia de efectos adversos, la eficacia potencial es comparable, incluso superior a los fármacos, es de menor costo. Sin embargo, es muy difícil dar con el alimento. ¿Y por qué? Porque no tenemos pruebas no invasivas que nos digan qué alimento es que tenemos que nosotros sacar. Es decir, todos los PIC test o las pruebas con IgE específicas, la verdad es que no son eficientes para dar con el alimento culpable. Así, tenemos una serie de estrategias como el fórmula elemental, que la verdad es que la adherencia es bajísima y el costo es altísimo, se puede usar, pero la verdad es que en adultos tiene un rol muy limitado. La eliminación de IgE por pruebas de alergia está fuertemente no recomendada, no lo hagan porque hay una muy baja correlación, y la eliminación empírica con 8, 6, 4, 2 o un alimento tiene mayor evidencia, es más costo efectiva. Sin embargo, la reintroducción progresiva de los alimentos tiene que ser guiada por una contraparte endoscópica, es decir, con biopsia. Es decir, cada vez que reintroducimos o sacamos un alimento, tenemos que hacer una endoscopía y biopsiar para ver la respuesta histológica, lo cual es un método lento, costoso y con altas endoscopías. Aquí les estoy mostrando un metaanálisis donde ve la eficacia de la terapia alimentaria de exclusión de 6, 4 de un alimento, que la verdad es que no varía mucho la eficacia, así que la tendencia actual cada mes es hacer más una dieta de eliminación en step up, que se llama, que es eliminar 2 alimentos, si no funciona 4 alimentos, si no funciona 6 alimentos, y si no funcionó a una restricción de 6 alimentos, considerar otro tratamiento. Así les estoy mostrando acá cuáles son los esquemas de biopsia luego de cada reintroducción de alimentos, y con la estrategia de eliminación de 6 alimentos tenemos que hacer al menos 6 endoscopías con biopsia, lo cual en nuestro medio, con la lista de espera y los costos, se vuelve prácticamente
impracticable. Y también les quiero mostrar tanto las guías americanas como europeas, las cuales están basadas en la evidencia absolutamente en contra de el uso o la guía mediada por alérgenos, biotics o INIGE específica para el uso de esta enfermedad, para elegir la dieta de exclusión. Ahora, ¿es efectiva la interrupción a largo plazo? Claro que es efectiva. Lo que pasa es que la herencia es relativamente mala a largo plazo. Es decir, si un paciente logra adherir y nunca más en la vida comer el alimento y lo puede controlar, fantástico. Sin embargo, hay pacientes que no lo logran, pues tienen que estar demasiado atentos a cuando salen a comer, lo limita en su viaje, etcétera, etcétera. Pero es una alternativa que hay que tener en consideración, sobre todo cuando la terapia farmacológica ya está un poco agotada. En cuanto a hidratación endoscópica, es el único tratamiento disponible para la esofagitis eosinofílica cuando hay estenosis, ¿vale? Importante sobre todo cuando es menos de 13 milímetros, y una mejoría sintomática del 95%, y las complicaciones son infrecuentes, no hay mortalidad reportada. Sin embargo, siempre una nota de cautela que esto se haga en centros con experiencia y que todo el escenario de pacientes. El seguimiento siempre debe ser clínico de los síntomas esofágicos, así como también de los factores de nutrición, y siempre debe ser histológico cada vez que hay una consolidación o seguimiento de terapia con una endoscopia con biopsia de esófago. Generalmente se hace a las 6 a 12 semanas del inicio un cambio terapéutico, en la práctica a los 2-3 meses independiente de la clínica, y siempre de 6 a 12 meses después de inducir la remisión. Sin embargo, lamentablemente y posiblemente eso sea un gran desafío para establecer métodos muy pasivos para seguimiento, para tratar de obviar el seguimiento con endoscopia. El que haga esto cambiará la historia de la esofagitis eosinofílica y posiblemente quedará en los libros de medicina. Así, el gran desafío es llevar un esófago lleno de eosinófilos con esponjosis hacia una histología absolutamente normal.